¿Qué onda, mis sagrados caballeros de Atenas? Soy Mao con CZMX. Algunos de ustedes, aparte de ser fans de los Caballeros del Zodiaco, muy probablemente también son fans de Dragon Ball Z. Y si ese es el caso, últimamente estoy seguro que han estado bastante contentos con lo que ha estado pasando en esa franquicia, ya que han estado canonizando muchos personajes y cosas muy populares del fandom. Y lo gracioso es que si regresamos a Saint Seiya, lo canónico de Saint Seiya no ha hecho nada por el estilo. En realidad, yo me atrevería a decir que muchas de las cosas canónicas de Saint Seiya o la versión canónica de Saint Seiya es bastante repetitiva y a muchos del fandom nos deja queriendo más de lo que en realidad es. Y lo interesante e injusto es que Saint Seiya en realidad tiene muchísimos spin-offs, muchísimas películas, cosas que no son canónicas que tienen conceptos muy padres. Y en el video de hoy voy a contarles mis top 10 cosas, conceptos del universo de Saint Seiya que me gustaría que hicieran canónico y así mejorar un poco la historia canónica de Masami Kurumada. Y si están listos, pues vamos a empezar. Ok, empecemos con el número 10, el cual es los guerreros revividos del pasado. Múltiples veces a través de múltiples adaptaciones de Saint Seiya hemos escuchado de estos guerreros del pasado que son revividos, escogidos de la era mitológica para servir hoy en día a un dios. Ya sea los guerreros fantasma, esos caballeros de plata que fueron revividos por Eris en la película de Eris, o los caballeros de la corona que le sirven al dios Sol, Abel. Y a mí se me hace un concepto súper padre. Siento que logra crear a personajes antagonistas, a villanos que tienen un protagonismo y una historia muy suave. Algo por el estilo en realidad nunca hemos visto en Saint Seiya. Y de tantos villanos que ha tenido la franquicia, inclusive nomás del lado canónico, en realidad muy pocos de ellos son muy memorables. Muy de vez en cuando nos llega un Saga, o nos llega un Canon, o nos llega un Radamantis, pero en realidad los villanos memorables llegan muy pocos, muy de vez en cuando. Y siento que esta sería una manera de traer un enfoque muy refrescante a los villanos de la franquicia. Y no lo digo nomás porque Atlas es mi personaje favorito de Saint Seiya, pero ¿a poco no sería muy padre que una vez que llegue la saga del cielo, Apolo, el dios canónico del sol, en verdad sí tiene a personajes como Bellinger, como Yao o como Atlas? Número 9. Partita. Para aquellos de ustedes que no saben a lo que me refiero, Partita es la madre de Tenma de Pegaso en The Lost Canvas. Y aunque estoy mencionando específicamente a Partita, no me refiero necesariamente a ella, me refiero a lo que representa y al efecto que ella tuvo en la historia. Ya que si ustedes no saben o no recuerdan, Partita básicamente es un personaje en The Lost Canvas que hace que Tenma pelee contra su propia madre, o sea, pelee contra alguien que ama. Nos muestra una humanidad de Tenma, nos muestra un costo por su misión, un dolor que él pasa. Muy parecido a como vimos con Mois contra Yoga en la película de Lucifer, en donde Yoga literalmente también tiene que pelear contra su propia madre, contra el recuerdo de su madre, sacrificando lo más preciado de su corazón por su misión. Siento que esta es una buena manera y una manera muy sencilla de humanizar a los personajes y de darles un desarrollo a los personajes dentro de Saint Seiya que la verdad ocupan bastante. Número 8. Los diferentes mundos paralelos. Yo en lo personal, y espero no me odien por decir esto, no soy un increíble fan de Episodio G, Episodio G Requiem o Episodio G Assassin, pero en este último sí existieron los universos paralelos, tal como Lost World. Es algo muy padre y siento que es algo que podrían ser canónico para mejorar y hacer un poco más compleja la historia. Agregar a lo canónico quizás una historia donde los caballeros de bronce van a un universo paralelo donde ellos nunca existieron, o quizás que Hades ganó la Guerra Santa, o quizás que los Caballeros Dorados son los villanos. Algo así estaría muy padre. O quizás los únicos buenos de los Caballeros Dorados son Afrodita y Máscara de la Muerte. Yo sé que el concepto suena un poquito fanfic, pero la verdad es que esto de los mundos paralelos es algo que Kurumada podría agregar y creo que quedaría muy bien. Número 7. Una mayor participación de Cronos. Dentro de los spin-offs de Saint Seiya, Cronos en realidad es un personaje que aparece muy seguido y que tiene un gran efecto en la historia. Pero dentro de la historia principal de Masami Kurumada, él casi no aparece. Lo vemos mandar a Atena y sus caballeros al pasado en esta historia, y después también es mencionado unas cuantas veces. Pero en realidad Cronos, la personificación del tiempo, no tiene mucho que hacer en esa historia. Lo interesante es que mucha gente con la que yo he hablado parece preferir que Cronos sea en verdad el último villano, el final boss de Saint Seiya, y no necesariamente Zeus. Es un personaje que está en la mente de muchos del fandom, y yo creo que sería un movimiento muy positivo que Masami Kurumada no necesariamente
necesariamente lo hiciera canónico porque ya existe, pero que le diera algún protagonismo, ¿no? Que adaptara alguna idea ya existente sobre este personaje. Número 6. Las antiguas y posiblemente futuras guerras santas. Dentro de la historia canónica de Masami Kurumada hemos visto dos guerras santas, una siendo donde participa Seiya en la era moderna y la segunda es la del pasado siglo XVIII que vemos en Next Dimension. Pero en mi opinión el rey de las guerras santas y de hacer este concepto mucho más interesante es The Lost Canvas. En The Lost Canvas vemos la guerra de Hakurei y Sage del siglo XVI y también conocemos de una guerra santa aún más antigua que esa, la del siglo XIII con Creste Acuario. O sea, en The Lost Canvas vemos guerras santas 800 años atrás. Y no nomás eso, también conocemos una guerra santa en un futuro misterioso de donde viene Avenir de Aries. Al final de cuentas, estas historias quizás no afecten mucho la trama de Saint Seiya, pero sería una manera muy sencilla de expandir la mitología de esta serie. Número 5. Las Saintias de Saintia Show. Esto de las Saintias es algo que se me hace muy interesante, porque hasta donde tengo entendido, Saintia Show no tiene nada que haga conflicto con la serie, con el manga principal de Saint Seiya, con la versión canónica de Masami Kurumada, así que no se puede calificar como no canónico técnicamente. De nuevo, hasta donde tengo entendido, Saintia Show puede encajar perfectamente bien en la historia canónica de Masami Kurumada, y a mí se me hicieron que muchas de las Saintias, por lo menos 3, son personajes muy padres, con un muy buen desarrollo y buena historia, lo cual es algo que también le falta bastante a la historia y a los personajes de Kurumada. Dado que al final de la saga de Hades y también de Next Dimension no quedaban muchos personajes buenos, muchos caballeros de Athena en el santuario, casi todos ya estaban muertos, siento que estaría muy padre que una vez que empiece la saga del cielo, las Saintias fueran canonizadas, Saintia Show fuera canonizado y aparecieran y ayudaran a Seiya y a sus amigos. Ahora, ¿cómo esto va a pasar? Si saben cómo termina Saintia Show, pues quién sabe, pero hay una esperanza y pienso que sería algo muy padre. Número 4. Las armaduras divinas de oro. Miren, las armaduras divinas de oro fueron creadas específicamente para vender juguetes, y tengo entendido que se vendieron muy bien, por lo tanto son muy populares. Tan populares que no nomás existen las versiones de Toei de las armaduras divinas de oro, también existen las versiones de Tencent, las cuales por cierto siento que los diseños son inferiores a las de Toei, y también existen las armaduras divinas de oro que está creando Toy Point. Estas son piratas y no son nada oficiales, pero son tan populares que están haciendo sus propios diseños. Mi punto es que a mucha gente les gustan las armaduras divinas de oro, y hacerlas canónico es algo que yo siento sería algo muy fácil. Las armaduras divinas de bronce seguramente las vamos a ver de nuevo en algún momento, y por qué no darles las de oro divinas para darles un plus up a los caballeros de bronce. Harían felices a los fans, muy posiblemente ya tienen diseños que usar y sería súper épico. Número 3. Diferentes mitologías dentro de Saint Seiya. Saint Seiya es una franquicia muy interesante porque usa conceptos y personajes de la mitología griega, lo cual, por cierto, de niño es una de las razones por la cual me gustaba tanto la serie. Me gusta mucho la mitología griega, pero la mitología griega no es la única que existe, y dentro de películas y series spin-offs de Saint Seiya hemos visto otras mitologías también, desde la película de Lucifer, donde vemos a los ángeles caídos del catolicismo, hasta Lost Canvas, donde vemos a los guerreros jaguar, o sea, guerreros aztecas, y a los Tatú, que son guerreros de la mitología china. Es más, hasta dentro de la serie favorita de todos, Saint Seiya Omega, vemos a otras mitologías, tales como la romana. Y esto sin hablar de la mitología alterna más padre de todas que hemos visto en Saint Seiya, la cual no voy a mencionar todavía porque está más adelante en la lista. Y yo no digo que Masami Kurumada se esté quedando sin ideas y por eso ocupa usar de otras mitologías. Lo que sí estoy diciendo es que él por alguna razón decide no usarlas, y pienso que si las usara, todo sería mucho mejor. Número 2. Las armaduras del cielo. Creo que uno de los momentos más padres e icónicos de la película La Obertura del Cielo es cuando vemos a Seiya portar esa misteriosa armadura, la Heaven Chapter Cloth, para pelear contra Apolo. Esta es una armadura súper suave que jamás habíamos visto antes. ¿Cuál es su vínculo con las armaduras divinas? Quién sabe, o si en verdad es una evolución de la armadura de Pegaso. En verdad no sabemos cuáles son las respuestas a esto, porque solamente la hemos visto en esa una ocasión. Pero al igual que Marcos Alviero hizo sus propias versiones de las armaduras de bronce de los caballeros de bronce protagonistas en versión Heaven Chapter, pues yo creo que adaptar estas versiones o hacer algo parecido con una quinta evolución de las armaduras de bronce sería muy padre. O sea, Bandai y Toei es una manera súper sencilla de ganar más dinero, de vender nuevos juguetes. Ya párenle con los repintados, por favor. Número 1. La saga de Asgard.
La saga de Asgard es un arco muy popular dentro de Saint Seiya. Dentro del fandom, mucha gente he escuchado que piensa es uno de los mejores arcos. Claro, tiene sus haters igual que todo lo demás, pero en general yo estoy de acuerdo con esas personas de que es buenísima. Asgard tiene muchas cosas, muchas ideas que a la versión canónica de Masami Kurumada de Saint Seiya le hace bastante falta. Tiene muy buen desarrollo de personajes, tiene personajes muy memorables, tiene armaduras ya diseñadas, es una mitología que no ha sido usada antes canónicamente, y muchos fans ya le tienen mucho amor. De nuevo, Asgard es muy popular. ¿Por qué creen que tiene su propia película, su propia saga dentro del anime clásico y su propio spin-off? Esto sin mencionar que últimamente han estado mencionando a la saga de Asgard o refiriéndose a la saga de Asgard en spin-offs de Saint Seiya. En Mayo Iden Darkwing recientemente mencionaron a los dioses del norte, donde se encontraba la silueta de la estatua de Odín y claramente la silueta de Hilda. También en Saint Seiya Time Odyssey vemos la cabeza de la estatua de Odín derrumbada, y estas dos referencias han sido en el último año. Asgard es verdaderamente popular, tanto que un fan chino hizo su propio manga al estilo de Masami Kurumada de la saga de Asgard. Creo que muy pocos se quejarían si Hilda, Siegfried o hasta Loki aparecen en la versión canónica de Saint Seiya. Sean como héroes o como villanos, no estoy seguro, pero creo que de cualquier manera sería muy padre que sean canonizados. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Cuál de estas 10 opciones piensan que sería mejor para la historia canónica de Masami Kurumada? De nuevo, Saint Seiya tiene tantas historias, tantos conceptos, tantos personajes que son ya muy populares de dónde escoger y meterlos al canon, y es algo súper sencillo, tal y como está haciendo Dragon Ball. Y eso que Dragon Ball Z no tiene ni siquiera la mitad, yo diría que ni siquiera un tercio de las historias no canónicas que tiene Saint Seiya. Saint Seiya tiene muchísimo más de dónde escoger, y Kurumada ocupa ponerse las pilas. Por ahora, si les gustó este video, me pueden dejar un like, y si les encantó, suscríbanse, yo lo apreciaría muchísimo. Aquí les dejo un par de otros videos que estoy seguro ustedes también disfrutarían. Uno de ellos es la historia de Avenir, un caballero dorado que viene de un futuro misterioso donde Hades gana la Guerra Santa. Y el otro es un video donde califico las armaduras de los dioses guerreros de Asgard. Espero que estén teniendo un excelente día, sigan haciendo arder su cosmos, y allá nos vemos. Bye.